más sobre el Sendero de los Brujos, entra a nuestra página oficial, elsenderodosbrujos.com, donde tenemos el respaldo de más de 25 años y miles de personas atendidas. Y conoce nuestro aviso de privacidad, donde nos comprometemos a atender en secreto tus datos, donde conocerás también quiénes somos, nuestros servicios. Podrás ver nuestros videos con ya más de 9 millones de reproducciones y más de 75,000 personas suscritas solo en el canal de YouTube. Y sobre todo donde podrás ponerte en contacto con nosotros, ya sea por vía WhatsApp, por medio de correo electrónico, por medio de Telegram o por Messenger. Y también visitarnos o seguirnos en nuestra página oficial de El Sendero de los Brujos en Facebook. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy quiero compartirles uno de los ejercicios que se realiza en las mañanas. Es un ejercicio psicofísico de este orden de prácticas mágicas. Y bueno, en la antigüedad siempre fue muy recurrente hacer un saludo al sol. Hoy día, pues la yoga en sus diferentes versiones, pues hacen una serie de dinámicas. Pero en este momento vamos a hacer una práctica muy sencilla que todos en algún momento pueden realizar con el simple hecho de salir y presentarse de frente al astro rey. Entonces, pues vamos a tomar manos a la obra. Salgan y confronten el sol en un espacio abierto y una vez que estén frente al sol, levanten sus manos en su dirección. No lo vean porque entonces se van a lastimar los ojos. Con los ojos cerrados van a apuntar hacia su dirección. Van a sentir inmediatamente cómo las yemas de los dedos comienzan a calentarse. Van a empezar a sentir cómo la energía radiante del sol empieza a expandirse por sus palmas y empieza a recorrer sus brazos y todo su cuerpo. Y ya cuando estén conectados, vamos a decir: Sol espiritual, invisible verbo divino que habita dentro y fuera de mí. Os agradezco por haberme devuelto el uso de mi conciencia. Dame tu luz y el poder de tu amor, para amar a mis semejantes como a ti mismo, y poder alcanzar el propósito de mi gran obra. Que así sea. Y vamos a cerrar las manos como si jaláramos los cachetes del sol y tiráramos para hacer descender ese manto luminoso y vestirnos de su luz. Vamos a vestirnos de sol y cubrirnos con esa energía radiante y luminosa, con esa energía inacabable que nos brinda este astro rey, y recordar que debemos de ser como el sol, brindando nuestra luz sin reserva y sin distinción. Y aquí les saludo en el Sendero del Brujo para nuevamente continuar con esta serie de entrevistas, con este trabajito que empezamos a desarrollar con respecto de la magia ceremonial. Y para entrar en el tema y poder empezar a desarrollarlo, vamos a empezar con los fundamentos básicos. Primero, a empezar a definir pues lo que sería un mago moderno. En la actualidad ya no estamos regidos con los sistemas que se habían venido desarrollando en las escuelas de misterio, donde prácticamente había una serie de juramentos, compromisos y situaciones de secreto para no revelar el conocimiento. Era una cuestión hermética donde solamente unos cuantos eran merecedores de tan inmensa información. Hoy en día, a través de las neurociencias y cómo a través de las tecnologías de la información el conocimiento se ha venido abriendo, toda esa información que antes era hermética ha venido difundiéndose y ha venido extendiéndose también para la conciencia humana.
Si bien es cierto que hemos estado viviendo un proceso de cambio vibratorio, de época, de era, de condiciones de la misma mente, donde pues ya hay una apertura a ciertos conceptos que antes estábamos cerrados, pues viene de la mano con este aviso que nos había dado ese místico y gran mago del siglo XX denominado Aleister Crowley, que nos decía y nos mencionaba de que venía el nuevo eón, que era un cambio de conciencia, un cambio de paradigma. Entonces, aterrizándolo sobre el concepto del mago, el mago ceremonial que pertenecía a las órdenes místicas y que se comprometía a estos juramentos de secreto, discreción y silencio, pues hoy en día andan distribuyendo la información, y yo diría que en algunos casos de una forma muy arbitraria, porque también tiene su porqué. El conocimiento tiene que ir de forma gradual porque la luz ciega, y en ese sentido, cuando uno empieza a estudiar algún tipo de sistema, el mismo sistema se vuelve celoso porque requiere de toda la atención, de toda la concentración y de toda la energía del estudiante para poder entender y conceptualizar pues toda la información que se va desarrollando. Y sobre todo en el tema de la magia, porque vamos a empezar a desarrollar lo que yo le denomino el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es aquella habilidad que tiene el ser para poder transformar sus condiciones, para empezar, su atribución propia, ¿no? Sus consideraciones hacia sí mismo, ¿no? Que muchas veces pues, nos vamos llenando de prejuicios, de tabús y de una serie de cosas que nos merman en la vida. Sobre todo también las compañías y el entorno, que a veces nos dice no puedes, que a veces nos dice no te corresponde, o no tienes la edad, o no es el momento. Y para el mago, todas esas circunstancias se disuelven. Para el mago, y para empezar a generar su actitud mágica, es de alguna manera una necesidad de acceder a todos los deseos y empezar a transformar las circunstancias para poder llegar a esos deseos. Entonces, el mago no admite derroteros. El mago no se deja secuestrar por las emociones externas, ni tampoco se deja influir por el entorno. Es decir, no se deja llevar por la inercia de las circunstancias, sino que empieza a buscar a tomar el toro por los cuernos, asumir el control de su propia vida y empezar a fluir. Eso es un concepto que incluso los chamanes manejan, pero cuando llegan a ese nivel de empoderamiento mental, se sabe de que pues uno pierde la conexión con el mundo exterior, y entonces empiezas a ser el guía de tu propia vida. Y eso no a todos les gusta, porque hay gente que necesita que le digan lo que tiene que hacer, que le marquen el camino de lo que tiene que seguir, de las herramientas que tiene que utilizar. El mago no es así. El mago busca, desarrolla, crea a partir de la nada. Y precisamente el concepto a partir de la nada es de donde empieza a surgir la magia. El mago tiene que empezar a desarrollar un espacio donde pueda desarrollar su academia, donde pueda aterrizar sus ideas, donde pueda poner en orden sus pensamientos, donde pueda estudiar y donde pueda empezar a desarrollar sus instrumentos mágicos. Ahí, en ese espacio, puede ser un lugar en la casa, un cuarto de servicio, puede ser en el mismo baño, puede ser en la habitación, pero debe de dedicar un lugar en específico para empezar a desarrollar todo su arte. Sobre todo porque tiene que empezar a sosegar sus pensamientos, esa cadena interminable de imágenes que nos abruma en la cabeza, en la mente, y que a veces no nos deja concentrar, y que debemos de suavizar, sosegar el corazón y empezar a desarrollar nuestras potencialidades mentales. Porque primero, para poder desarrollar magia, pues el practicante debe de estar tranquilo, debe de tener un espacio para poder desarrollar este arte. Ya que uno lo empieza a construir, ya sea una silla con una mesa y una vela muy sencillas, o con
todas las alegorías que uno quiera plasmar. El chiste es verdaderamente transformar un pequeño espacio en el lugar donde vamos a trabajar. Ya una vez que lo hayamos conquistado, ya una vez que hayamos logrado el espacio donde nadie nos moleste, aunque sea por unos 10 minutos, vamos a empezar a desarrollar nuestras herramientas mágicas. Para el mago, ahora sí vamos a empezar a trabajar con las herramientas del mago. Así como nos la ilustra la carta del tarot, donde muestra una mesa frente al individuo con todas sus herramientas. Con la varita crea, con la espada mata y destruye, con la copa preserva y con la moneda redime. Cada una de las herramientas del mago, amén de la cantidad de correspondencias y alegorías que representan, en su conjunto forman lo que para el mago sería el ciclo de la vida. Y entender los ciclos y los procesos es parte de la misión del mago. Una vez que los aprende, una vez que los entiende, puede hacer uso de esa fuerza. O dicho de otra forma, cuando conoces el nombre, tienes dominio sobre de eso. El primer trabajo que tiene que hacer el mago es empezar a desarrollar su pentáculo, la moneda con la que redime, la moneda con la que paga los servicios a los cuales él es beneficiario. Es el trabajo que empieza a desarrollar con la tierra, ¿sí? Ahí normalmente puede uno generar una moneda, puede generar un disco y empezar a agregarle los caracteres que corresponden al elemento tierra. Ya una vez preparado un disco, ya una vez preparado este pentáculo, pues obviamente hay que intencionarlo. Y eso se va logrando conforme los días van avanzando y uno va diseñando su propio pentáculo, como uno se va sintonizando con las energías de la tierra, todo lo que deviene de ella, lo que nos brinda, el cómo nos sostiene, el cómo nos alimenta, y que de ahí todo germina. Esos procesos mentales que uno va desarrollando y que va sincronizándose junto con el trabajo del pentáculo es lo que va empoderando nuestra herramienta mágica. A lo mejor al principio no tiene mucho sentido, ¿no? Digamos, pues, ¿qué tiene que ver este trabajo con la tierra? Y que tengo que generar ahí con mi pentáculo y unos símbolos o un pentagrama o algunos caracteres en hebreo, qué sé yo. Al final, cuando ustedes tengan desarrollada su primera herramienta mágica, se van a dar cuenta de la necesidad que implica tener los medios para poder, pues, valerse en la vida. Es una herramienta muy, muy práctica y muy sencilla y hasta muy evidente. Necesitamos las monedas, necesitamos la forma de retribuir todo aquello que nos sea dado, ¿no? Y esa es una filosofía de vida. De ahí nos pasamos a la varita. La varita mágica, hay muchas instrucciones para poderla desarrollar, ya sea que uno vaya el día y la noche adecuada, a cortar en el árbol adecuado, con los encantamientos adecuados. Lo más importante es que una vez que hayamos elegido el árbol o la rama, agradecer de dónde viene. Y no violentar a los elementos, no violentar al entorno con tal de obtener un instrumento. Sí, tenemos que ser muy agradecidos. Normalmente también esta herramienta llega. Esta herramienta representa la voluntad del mago. Y vaya que sí es la voluntad, porque quien se toma tantas molestias para poder desarrollar, encontrar y consagrar su varita mágica, pues por supuesto que está trabajando su voluntad. Es la voluntad mágica de la que les hablaba hace rato. Y todos los caracteres y elementos que le quieran poner a su varita son válidos. Ya conforme uno va avanzando, pues va uno desarrollando mejores implementos. Al principio realmente son símbolos alegóricos.
Posteriormente la espada pues se puede adquirir una daga y posteriormente intencionar, consagrar, marcar o pintar los caracteres. Es importante que las hagamos nuestras porque amén de que consigamos la mejor varita de Harry Potter o la mejor espada o la más cara, tenemos que hacer las herramientas propias, tenemos que integrarlas a nuestro sistema, ponerles nuestro nombre o ponerles un nombre en particular. Y son las herramientas que nos van a ayudar a hacer los días, a hacer prácticamente nuestro oficio mágico y todo aquello que necesitemos. Si necesitamos cortar una manzana, agarra tu daga. Si necesitas dirigir o generar la atención sobre algo, señala con tu vara, ¿no? Si quieres colocar un cuarzo o colocar un objeto sagrado, utiliza tu pentáculo para poderlo poner como base. Es decir, tenemos que familiarizarnos con nuestras herramientas. Y al final la copa. ¿Y por qué al final la copa? Porque la copa es uno de los instrumentos más difíciles de generar, ¿no? Uno puede ir al súper o a cualquier lugar y comprar una copa de cristal, de latón, de madera, pero lo que representa la copa en sí mismo es más complejo, porque la copa es ese sentido de preservación. A este respecto hago alusión a la filosofía del Tao, donde mencionan que lo más importante de un vaso no es en sí el vaso, sino el vacío donde podemos contener, donde podemos vertir cualquier líquido. Esa es la verdadera utilidad del vaso. Y en ese sentido, comprender cómo una vasija, como una copa, cómo ese instrumento va a resonar con nuestra mente, con nuestra psique, con base a nuestros procedimientos mágicos, pues es interesante meditar. Al final de cuentas, cuando se tengan desarrolladas sus herramientas, cada uno va a empezar a hacer un trabajo propio, cada uno va a hacer una aproximación y un entendimiento personal con sus propias herramientas, porque a lo largo del sendero van a utilizarlas una infinidad de veces. Y por cada vez se va a ir potencializando e intencionando su trabajo con esas herramientas. Y bueno, ya una vez que se tenga preparada la mesa de trabajo, ya una vez que se tengan preparadas las herramientas, vamos a ver que en nuestra mesa, en la mesa del mago, pues ahí va a ser nuestro campo de experimentación. Ahí es donde vamos a empezar a desarrollar nuestras primeras aproximaciones. Y ahí es donde vamos a empezar a marcar las direcciones del mundo. Recuerden siempre estas correspondencias. La varita corresponde al este, la copa corresponde al poniente, la espada corresponde al sur y el pentáculo corresponde al norte. Ahí están sus cuadrantes manifiestos en la mesa de trabajo. Y la mesa de trabajo no es otra cosa que la representación simbólica del mundo, donde nosotros vamos a experimentar y donde vamos a intencionar, como si creáramos películas de cine, donde de principio a fin vamos a ir desarrollando los sucesos que nos van aconteciendo e interviniendo de forma afable con nuestras herramientas mágicas. Eso es prácticamente el fundamento de los elementos prioritarios del mago. Ya una vez que tenemos esto, pues podemos dar pie a comenzar a acercarnos a un buen libro, a alguna literatura, a un buen guía y empezar a trabajar el conocimiento propio, nuestras propias experiencias y nuestra experiencia con relación al mundo. Por el momento me quedo aquí, en este punto. En nuestra siguiente entrevista vamos a ir ahondando un poquito más sobre el trabajo de la magia natural, sobre el trabajo de los elementos, sobre el trabajo con nuestras herramientas mágicas y lo que va a dar pie a posterior
lo que denominan como la alta magia o ya los rituales de magia ceremonial. Muchas gracias por su atención y que tengan una excelente velada.